¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo que ha ocupado la escena internacional en estos días ha sido la destitución, la salida del presidente de Perú, Pedro Castillo, que estuvo apenas un año en el gobierno, un año. Recordará usted, lo hablamos en su momento, un maestro, un simple maestro rural de una de las regiones más pobres de Perú, inesperadamente llegó a presidente y, claro, desde el día 1 de su asunción fue condenado por el sector más conservador, la ultraderecha, los liberales de Perú, esos sectores asociados a la élite criolla más tradicional. Desde ese primer día lo empezaron a acosar desde todo tipo de condición u objetivo. ¿Por qué? Entre otras cosas, no lo neguemos, racismo, claro que sí, racismo sin duda, un hombre que salió, ya digo, de los sectores más populares, y en estos días, en esta semana, este señor fue destituido por el Congreso. Lo que ocurrió aquí es lo que ha ocurrido en los últimos años en toda América Latina, gobiernos populares o que buscan el bienestar más bien del pueblo, ya no tanto de la élite más poderosa o de las élites más poderosas, criollas, esas que están asociadas a las grandes empresas, a los grandes bancos, a los grandes negocios. Esos gobiernos inmediatamente son condenados, son perseguidos, y a usted y a mí, a través de los medios de comunicación, nos dicen que esos gobernantes son, por lo pronto y de inmediato, corruptos, populistas, que hacen gobiernos amiguistas o familiares, donde sus familiares ocupan lugares de privilegio, y empieza la psicosis y empieza el combate o la histeria de los medios de comunicación, que casualmente, mire usted qué casualidad, siempre están en manos de los pequeños grupos de las élites que durante días, semanas, acosan a los gobiernos más populares. Esto no quiere decir, y lo decimos siempre, pero no quiere decir que nosotros defendamos ni a un gobierno ni a otro, ni pongamos las manos en el fuego por un presidente al que no conocemos y que la información que tenemos es muy limitada. En todo caso, lo que decimos es que casualmente lo que se repite en toda América Latina es este acoso a los gobiernos, generalmente más, ya le digo, más de izquierda o más populares, pero también a los otros, no es solamente que un sector se inclina más hacia el resto. Ocurre que, claro, usted me dirá, pero entonces, ¿qué pasa en América Latina? Los dirigentes políticos son ineptos, son incapaces, son tontos, no están bien formados. ¿Qué pasa en América Latina que los gobiernos no resisten? El caso de Perú, en los últimos 4 o 5 años hubo 6 presidentes. Uno se caía a los 2 meses, el otro a los 3 meses, uno duró 6 días. Y ocurre que, claro, siempre hay razones, y a usted me dirá, bueno, pero son corruptos y son delincuentes, estos políticos, que es lo que creemos todos, y una vez más, no podemos decir que no lo sean, no estoy diciendo que no lo sean, pero siempre se arma, se excusa se usa la excusa de la corrupción para hacer caer a los presidentes de América Latina. ¿Y quién sale ganando? Porque hay alguien que sale ganando. En general, en el medio de las crisis, de la descontrol social, del descontrol político e institucional, siempre hay una élite que sabe cómo salir adelante. Entonces, este es el mensaje que queremos dar. En el caso de Perú, el gobierno de Castillo fue un gobierno realmente inesperado, llegó de sorpresa, estuvo sin rumbo, no venía con planes, en un país que, como usted lo está viendo, está dominado por el narcotráfico. No nos olvidemos que Perú es un país gobernado prácticamente por el narcotráfico. Hay una zona muy poderosa llamada el Vraem, que es la confluencia de 3 ríos, una región selvática que usted está viendo ahora en imágenes, donde los narcotraficantes y la minería ilegal y los delincuentes reinan a sus anchas. Obviamente, como lo decimos siempre, la delincuencia organizada no existiría, no funcionaría sin una élite, una vez más, poderosa, intelectual, con buenos contactos internacionales. Usted no crea que el Chapo Guzmán en México o Pablo Escobar en Colombia
podían montar grandes negocios internacionales de miles de millones de dólares por sí solos. Eran personas analfabetas que vivían escondidas en la selva, prácticamente incomunicadas. Eran capaces de matar, sin duda, pero no de montar negocios internacionales en Suiza, en Japón, en los Estados Unidos. Eso se hacía solamente y se hace solamente cuando hay un apoyo intelectual, logístico, de profesionales, a veces hasta de niños bien salidos de las mejores escuelas, de las mejores universidades, que están comprometidas con ese negocio y que son los que le permiten al negocio darle una dimensión internacional. En el caso de América Latina, para no irnos muy lejos, esta semana, mire usted lo que pasó. En el caso de Argentina, la vicepresidenta fue condenada por corrupción. En el caso de Guatemala, su expresidente Otto Pérez fue condenado a 16 años firme también por corrupción. Dilma Rousseff en Brasil hace 2 o 3 años fue sacada, ahí estamos viendo, fue sacada del gobierno por una acusación también, no de corrupción personal, pero de mal gobierno. Evo Morales en Bolivia también le dieron un golpe de Estado, aquí está, lo sacaron también inesperadamente porque había hecho mal las cosas. En Ecuador, Rafael Correa fue inhabilitado porque también había hecho algunas cosas. Lo que está pasando en América Latina, en todo el mundo, me dirá usted, porque en el caso de los Estados Unidos, al expresidente Trump también lo están persiguiendo judicialmente, es que cuando los poderosos no tienen armas electorales para ganar elecciones, a este señor o a estos señores o a quien sea lo acusan de corrupción, nos vuelven locos a través de los medios de comunicación, persisten que son ellos los corruptos, y usted y yo creemos que son corruptos, quizás lo sean, no estoy diciendo que no lo sean, pero hay un contexto que no podemos descuidar, nos están manipulando, porque además son los dueños de los medios de comunicación, justamente. Entonces, lo que buscan es el desgobierno en América Latina, desgobierno. Cuando hay descontrol y crisis, los que ganan son esos pequeños grupos que saben cómo moverse en ese contexto. En todo caso, y para cerrar, lo que está pasando en Perú es una muestra más de lo que está ocurriendo en toda América Latina, y que tenemos que estar advertidos y atentos y no dejarnos manipular por estos medios de comunicación que responden solamente a pequeños grupos económicos muy poderosos desde el punto de vista financiero y comercial, que nos quieren manipular y hacer creer que la democracia no es viable, que en América Latina los gobiernos o los dirigentes políticos son todos ineptos, y que entonces en ese contexto siempre se dice: a río revuelto, ganancia de pescador. Así que de este tema también seguiremos hablando en las próximas semanas, y le mando un saludo. Muchas gracias, Ariel. Nos reencontramos el próximo viernes en la tradicional columna internacional aquí en el Noticiero Regional Cooperativo.